Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos comenzando con la primer reunión de comisión presencial que podemos tener desde que se constituyó esta Comisión de Legislación del Trabajo. La verdad que en ese sentido, feliz de poder vernos y vernas todos y todas. Así que tenemos dos temas para tratar en el día de hoy. En primer lugar, la reunión de comisión de diputados, donde vamos a tratar 3 proyectos que hemos unificado entre todos los bloques para la derogación de una vieja ley, la 11317. Y en segundo lugar, tendremos comisión informativa para tratar el proyecto y varios proyectos que refieren a los comités mixtos de seguridad y salud laboral. Vendrán a exponer del Poder Ejecutivo Nacional el Ministro de Trabajo y la Ministra de las Mujeres y Diversidades. Pero ahora, para dar comienzo al primer tema, voy a hacer una pequeña introducción y después voy a pasar la palabra para que podamos todos exponer. Son 3 proyectos que hemos unificado: el 0401 del 2020, el 2539 del 2020 y el 1570 del 2021, de la diputada Lucila Massín, de la diputada Silvia Lospenato y de quien les habla. La verdad que es importante saber y que sepamos todos que estamos hablando de una ley que impide, porque está vigente actualmente, el trabajo de mujeres en diversas actividades, una norma que tiene 28 artículos, de los cuales subsisten solo 8 porque fueron derogados a lo largo del tiempo, incluso muchos de ellos devinieron en abstracto, una norma que en 1924 tal vez era justa, pero a lo largo del tiempo devino en una norma discriminatoria para acceder al trabajo con libertad y también para contratar con libertad. Estamos apuntando con esta derogación a incrementar los niveles de igualdad y a organizar de una manera precisamente más igualitaria el mundo laboral. Tenemos antecedentes jurisprudenciales en la materia y 2 fallos muy emblemáticos, que son el fallo Fredo, donde finalmente se terminó obligando a las heladerías Fredo a contratar mujeres en igualdad hasta llegar al mismo número de varones. Tenemos el fallo Cisneros, que también era de una trabajadora colectivera, a quien le impedían el acceso precisamente a que pueda ser chofera, sería en este caso, de colectivos, y la Corte Suprema claramente dijo que era un fallo discriminatorio y que no se podía alegar ninguna cuestión de sexo, de género, de raza para acceder a cualquier tipo de empleo. Derogando esta ley, que miren, particularmente a mí me interesaría que sepamos que son 2 artículos, que se los voy a leer para que se comprenda precisamente qué actividades están prohibidas y cómo podamos observar cómo esto hace a la segregación ocupacional y por ende a la existencia de brechas en el mundo laboral. El artículo 10 y el artículo 11, que prohibía, por ejemplo, el trabajo de mujeres en la destilación de alcohol y fabricación o mezcla de licores, en la fabricación de cualquier materia de colorantes tóxicos, en la fabricación, manipulación o elaboración de explosivos, también en la carga y descarga de navíos, también en canteras o trabajos subterráneos, en la carga o descarga por medio de grúas o cabrías, como maquinistas o foguistas, en el engrasado o limpieza de maquinaria, en el manejo de correas, en sierras circulares o mecanismos peligrosos, en la fundición de metales, o en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio, en el transporte de materias incandescentes, y en el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas. Como podrán observar, en muchas actividades del mundo laboral, estas prohibiciones han devenido en abstractos por el solo hecho de la práctica, pero muchísimas otras, industria pesada, metalmecánica, actividad portuaria, actividad ferroviaria, todavía siguen siendo lugares a los cuales las mujeres no pueden acceder, y particularmente en el trabajo portuario sigue siendo alegada esta ley para impedir esa contratación. Sigue siendo alegada esta norma para impedir contratación de trabajadoras mujeres.
¿Por qué apuntamos a esta derogación a los fines de eliminar la brecha salarial? Bueno, precisamente son muchas de estas tareas las mejor remuneradas, las mejores pagas. Y eso es una de las cuestiones que nosotros y nosotras venimos, sobre todo nosotras, alertando con respecto a la inserción laboral desigual que tenemos las mujeres, en donde nuestras actividades, en función un poco en la división sexual del trabajo, salud, educación, tareas administrativas, trabajo de casas particulares, son las peor remuneradas en nuestro país. Entonces, incrementar los niveles de igualdad en la inserción laboral también tiene que venir de la mano con incrementar los niveles salariales en aquellas actividades donde las mujeres ocupamos preponderantemente los lugares. Es importante también remarcar que esta ley originariamente tenía un fin loable, que era la regulación de las actividades insalubres. Y entonces acá también volver a poner un eje en que la salud laboral debe ser cuidada y protegida para cualquier persona que trabaje, sea hombre o sea mujer, derogando la inserción laboral de mujeres en actividades consideradas riesgosas o peligrosas. No estamos diciendo que también queremos hacer trabajo insalubre. Lo que estamos diciendo es que hay que cuidar la salud del trabajador de manera íntegra, se sea varón, se sea mujer o se tenga cualquier género. De esta manera, justamente, después vamos a estar tratando los comités mixtos de seguridad y salud laboral. Es decir, la preocupación siempre va a ser cuidar la salud del trabajador y que cualquier desarrollo laboral se haga en condiciones dignas, en condiciones saludables y en condiciones sin precariedad laboral. Así que con esta pequeña introducción me gustaría felicitarnos también por estar derogando esta ley tan vieja en nuestra comisión. Va a tener giro a otras dos comisiones. También hemos hablado con las respectivas presidentas de la Comisión de Mujeres y Diversidades y de Familia para su tratamiento. Felicitarnos también porque toda la Cámara y todos los bloques lo hemos abordado al tema. Hemos tenido reunión de asesores por este tema en octubre y noviembre del año pasado, es decir, que es un tema que se viene trabajando en consenso y la verdad que en una armonía muy buena entre todos los bloques. Es importante también remarcar que vamos a dejar un artículo en esta ley que también abordaba y tomaba el tema de prohibición del trabajo de menores, que también los artículos que prohíben el trabajo de menores han sido derogados tácitamente por leyes posteriores. Lo que nosotros y nosotras vamos a rescatar en este dictamen es la vigencia precisamente para tal prohibición de estas leyes posteriores, tanto del Código Penal como de otras normas, para que no se confunda que estamos derogando la prohibición de trabajo de menores, ¿no? En ese sentido, el dictamen lo único que va a contener es la derogación de la norma y un artículo que recuerda o taxativamente y explícitamente menciona las leyes de prohibición de trabajo de menores. Creo que no me estoy olvidando de nada. Dicho esto, le paso la palabra en primer término al diputado Albor Cantar, vicepresidente de la comisión. Muchas gracias. Bueno, gracias Vanessa. Muy buenos días a todos, a todas. Me sumo a la celebración de poder vernos la cara presencialmente después de tanto tiempo. Indudablemente creo que estamos ante el tratamiento de la derogación de una norma que muy brevemente quisiera hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, para salvar a la norma, no es lo mismo los ojos con que se la ve hoy, casi 100 años después, que los ojos con los que se la vieron en el momento de su sanción allá por el año 24 del siglo pasado. Fundamentalmente por no solo una cuestión cultural que ha felizmente evolucionado en el tiempo, como son todos los temas vinculados a la igualdad de género, sino también porque hace 100 años atrás las condiciones laborales no eran las mismas condiciones laborales que tenemos hoy. Por más que nos falte mucho por trabajar y hacer, indudablemente hemos evolucionado y muchísimo en estos aspectos. Entonces, aquellas normas como la 11.317 en 1924 tenían
lógicamente un carácter netamente y fuertemente proteccionista que tuvo indudablemente un valor que hay que destacar en la mirada histórica de esta norma al momento de que la estamos derogando con otros criterios, en otras circunstancias muy diferentes en el día de hoy. Y es una norma que parcialmente fue derogada al momento de sancionarse la Ley de Contrato de Trabajo, pero no todas sus normativas, justamente los artículos 6, el 10 y el 11 que leyó recién la presidenta de la Comisión quedaron vigentes después de la entrada en vigencia de la 2744 y hoy creo que estamos dando un paso para salvar esta situación particular de la norma en cuestión. Y recordaba al momento de repasar el tema que nos ocupa, un viejo artículo de hace unos cuantos años atrás, más precisamente 16 años atrás. En el año 2005, la revista de Derecho del Trabajo de la editorial santafesina Rubinzal Colsoni me publicó un artículo sobre trabajo de mujeres. Y el artículo justamente, de ahí el recordatorio, se titulaba Trabajo de mujeres, el largo camino de la protección a la igualdad. Justamente creo que hoy estamos dando un paso en ese largo camino de la protección a la igualdad y basta solamente ello para adelantar mi voto favorable a la ley que está en cuestión. Gracias. Muchas gracias, Niki. Bueno, tiene la palabra la diputada Silvia Los Penato. Muchas gracias, presidenta y vicepresidente, por invitarme a participar de la comisión. Bueno, este es un proyecto que representé este año, que ya había presentado hace unos años y que celebro que finalmente hayamos acordado entre los tres proyectos presentados para dar este paso. Hay poco que agregar a lo que bien explicó Vanessa de por qué es importante que deroguemos esta norma, que claramente quedó en desuetudo en la mayoría de sus artículos. Muchos fueron receptados en otras leyes, ya modificados, pero estos artículos residuales siguen siendo utilizados a veces para discriminar a mujeres en algunas actividades y por eso es importante que demos este paso. Pero aprovechar esta oportunidad que estamos debatiendo esto para volver a ponernos como uno de los objetivos, creo que centrales como país, no como fuerza política, como país, la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en la población económicamente activa. La Argentina tiene en esto un déficit enorme. Un déficit que, como todos sabemos, fue tremendamente agrandado y empeorado por la pandemia, prepandemia. 5 de cada 10 mujeres participaban de la PEA y eso, en el peor momento de la pandemia, bajó 4, más de 1.200.000 mujeres que dejaron de trabajar. Y todos sabemos por qué es, porque las mujeres nos insertamos en los sectores informales de la economía, en los sectores de menor remuneración y nos cuesta mucho atravesar los techos de cristal para llegar a los lugares dirigenciales en los empleos. Así que esto es una discusión que es de absoluta actualidad pensando la pospandemia, porque esto que sabíamos antes ahora se ha puesto crudamente de manifiesto al haber tenido que soportar también mucho más gravemente, gravosamente en el empleo de las mujeres las consecuencias de la crisis económica. Y no podemos trabajar el empleo de mujeres si no pensamos también en todas esas otras circunstancias que están fuera de la legislación laboral, pero que hacen a una mirada integral para que podamos remover esos obstáculos. Por eso esta ley, además de tratarse acá, se va a tratar en la Comisión de Mujeres y en la Comisión de Familia. Y son dos temas muy relevantes, porque hay condicionantes de género, y acá quiero resaltar y agradecer el comunicado que sacó las mujeres sindicalistas agremiadas en las confederaciones, resaltando y recordándonos a todos que los trabajos no tienen género, pero lo que sí tiene género es esta división sexual del trabajo que nos agrega una cantidad de horas a las mujeres dedicadas al cuidado que nos quitan las posibilidades de efectivamente volcarnos al mercado y con eso reforzar nuestra autonomía y por ende nuestros derechos en todos los sentidos.
Y cuando miramos las estadísticas vemos que estas barreras siguen persistiendo, aun cuando se han dado pasos muy importantes. Cuando miramos las estadísticas del INDEC vemos que tenemos mayor cantidad de mujeres que alcanzan los más altos niveles educativos y, sin embargo, la inserción sigue siendo extremadamente baja. Cuando miramos la brecha salarial, bueno, se publicó hace poquito tiempo, hace poquitos días, la medición del 2020 y sabemos que sigue habiendo un 30% aproximadamente de brecha, pero sabemos que eso no es comparando las mismas ocupaciones, sino justamente por esta discriminación que existe sobre las tareas feminizadas en el mercado laboral, que son siempre las tareas de menor remuneración y de menor reconocimiento. Y ahí hay una batería de normas que tenemos que tratar para mejorar eso. Una vamos a tratarla pronto, digamos, ¿no? La ley de enfermería, se dieron pasos importantes, creo que pronto se va a tratar un sector sumamente feminizado de las trabajadoras de la salud que requieren este reconocimiento profesional que después deriva, obviamente, en mayor cantidad de derechos y mejoras salariales. Mi ley de obstétrica, digo mi ley porque hace muchos años que vengo pidiendo que saquemos una ley para la obstetricia. 99% de las obstétricas son mujeres y siguen figurando como auxiliares de los médicos. Una barbaridad absoluta porque ya cerca del 70% son todas licenciadas en obstetricia y han tenido una calificación que les permite, que requiere que no solamente se lo reconozcamos en la ley nosotros. Así que este proyecto, lamentablemente, nosotros lo aprobamos en diputados, acaba de caer en el Senado. Yo lo voy a volver a presentar y le voy a pedir a la presidenta de la comisión que volvamos a tratarlo para reafirmar esa voluntad que tuvo la Cámara de Diputados de que estos sectores del mercado laboral en el que participamos las mujeres tengan más reconocimientos y más derechos, pero sobre todo más reconocimiento de las aptitudes profesionales que vamos adquiriendo las mujeres a lo largo de los años, ¿no? En esto voy a leer el artículo que dijo Niki, te lo pido, pero claramente la mayor inserción en la educación ha mejorado la posibilidad de las mujeres acceder, pero si esa educación no es luego reconocida por las leyes, porque justamente no se les reconoce el carácter de profesional, bueno, seguimos sosteniendo esa discriminación. Y el tercer aspecto tiene que ver con todos los condicionantes sociales vinculados al cuidado y especialmente el embarazo no intencional en la adolescencia, que sigue siendo la principal causa de la deserción escolar de las niñas y adolescentes y con ello la interrupción no solamente de la trayectoria educativa, sino la peor inserción que se deriva de eso en el mercado laboral. Entonces, realmente que nos pongamos como objeto, y yo lo propongo hace mucho tiempo y lo vuelvo a renovar en esta oportunidad, que el nuevo gran pacto feminista que tenemos que firmar en la Argentina, todos quienes queremos una Argentina más igualitaria, es uno que aumente la participación económicamente activa de las mujeres, que tenga indicadores, que pongamos estímulos y incentivos, que cada ley que sancionemos en este Congreso tenga en la mira cómo mejoramos la participación de las mujeres justamente en los sectores en los que menos participan. Y esta ley se inscribe en este pacto virtual al que convocamos, ¿no? Que las mujeres puedan desempeñarse también en algunos sectores para los cuales antes se creía que no podían, hoy están capacitadas, tienen las mismas, pueden asumir las mismas responsabilidades y con los mismos cuidados que los varones y mucho más si de una vez por todas ponemos en práctica e implementamos el convenio 190, porque no solamente hay que firmarlo, estamos todos muy contentos del paso que se dio, tanto la adopción en la OIT como que nosotros lo hayamos ratificado, pero ahora sabemos que tenemos una tarea pendiente muy grande en relación a ese convenio que también va a ser a este marco integral que nos va a permitir incorporar más mujeres en la población económicamente activa. Y por último, no puedo dejar de mencionar que hay en este momento un debate que se está dando al interior de las centrales sindicales sobre la participación de las mujeres. Yo tengo presentado una ley también para aumentar el cupo sindical, que es una ley que deberíamos discutir y sé que hay muchos aspectos para discutir porque hay ramas y sectores donde todavía las mujeres tienen una participación menor, pero también sabemos que ya llevamos demasiados años con el cupo incumplido como para que nos permitamos, aunque sea, dar ese debate, ¿no? Tenemos que
apoyar mucho a nuestras mujeres sindicalistas para que tengan la representación en los distintos niveles que se merecen. Y en ese sentido, esa participación, mi opinión acá, tiene que ser una participación real. Hay varios proyectos en discusión. Yo creo que todas las mujeres de todos los partidos políticos tenemos que apoyarlas y estar muy atentas a que no sea simplemente una foto de una participación formal. A mí me preocupa la propuesta de los binomios porque dividir en dos y poner dos personas para el mismo cargo parecería ser claramente una forma de gatopardismo que no busca darle efectivamente el poder a las mujeres dentro de la organización sindical. Y lo mismo pasa en relación a las mujeres en la empresa, ¿no? Creo que tener esta mirada integral es algo que puede unificarnos en ese proyecto de país que queremos, donde queremos más mujeres trabajando, mejor remuneradas y que se les respete igualdad en todos sus derechos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la otra autora del proyecto, Lucila Massín. Gracias, presidenta. Bueno, yo muy breve porque creo que ambas han hecho referencia a la importancia de esta derogación. En principio, como mi condición de mujer y también en feminista y defensa de los derechos de las mujeres, creo que es oportuno, necesario y urgente derogar esta ley, más aún pudiendo identificar que aún persisten estos artículos que lo que aún acentúan es la discriminación, la estigmatización y sobre todo la distribución de tareas en función del género que nos autopercibimos. Entonces, me parece indispensable que este Congreso de la Nación hoy esté derogando una ley de hace tantos años, de 1924, y que en sus artículos manifestaba claramente cuáles eran las limitaciones que las mujeres teníamos o tenían en aquel entonces por revestir carácter peligroso o insalubre en determinadas tareas. Entonces, en este aspecto me parece importante resaltar y también haciendo referencia al proyecto que hemos presentado, que se trata también de un proyecto en función de una demanda de trabajadoras de una empresa provincial, de mi provincia, de una empresa de energía, que claramente determinaba qué tareas podían realizar y por supuesto las excluía claramente en todo lo que tenga que ver con el mantenimiento, el control, el cableado y que por tanto eran tareas asociadas a los varones. Acá me parece importante también resaltar que la brecha de ocupación, subocupación e ingreso al empleo de las mujeres en comparación con los varones es el doble y que también si nosotros podemos identificar cuáles son los ingresos de los varones estamos hablando de 27,5 puntos más. Entonces me parece que son datos y cifras que tenemos que considerarlas en el momento de tratar leyes que hacen justamente a mejores oportunidades, mayores oportunidades para que estas asimetrías que hoy persisten en nuestra sociedad y en determinados trabajos puedan eliminarse. Así que yo simplemente, presidenta, sin referirme al artículo primero de la redacción del dictamen que establece que la prohibición de las tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años se rige por las disposiciones de las leyes 26.390 y de la ley 25.212 del Pacto Federal de Trabajo, que me parece importante también resaltarlo en función de esto que usted hacía referencia al principio. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la diputada María Rosa Martínez, luego a la diputada Marisu Seda y ya terminaríamos. Y Dolores Martínez también. Bueno, después de Marisu Seda, Dolores Martínez y ya estaríamos terminando para comenzar la informativa. Diputada María Rosa. Gracias, presidenta. Gracias a todos y a todas. En realidad es cierto lo que decía Lucila, que ya se ha dicho prácticamente todo, pero creo que es muy importante destacar que para llegar a la derogación de esta ley ha habido mujeres organizadas y sindicalizadas, porque eso ha hecho que la fuerza de esa batalla que se ha dado fuera del Congreso llegue de manera de proyectos de ley presentados por las compañeras. La sindicalización ha permitido que esto se debata, que la demanda esté organizada, que se identifiquen cuáles son los puntos centrales de esa demanda. Muchas compañeras en su tarea
dentro de este oficio planteaban que no habían sido consultadas acerca de la disponibilidad para cumplir horarios rotativos o de la disponibilidad para realizar determinadas actividades y además han contado cuáles eran los puntos de discriminación a la hora de acceder a un trabajo en el muelle, por ejemplo, y me parece que es muy importante que esta Cámara haya tomado las demandas concretas de una ley realmente muy vieja en cuanto a sus conceptos, pero que ha necesitado del movimiento de mujeres y de los feminismos populares y de las mujeres sindicalistas para llegar en forma de ampliación de derechos. O sea, me parece que esta derogación también va a beneficiar a los varones y a las distintas identidades en la medida en que incluye la protección laboral para todos y todas, sin discriminación. Y creo que eso es un paso adelante. Las tareas, hablábamos hoy a la mañana que las tareas riesgosas tienen que ser consideradas particularmente para que las protecciones en esas tareas sean mayores, como va a pasar con las leyes que vamos a estar tratando en el día de mañana acerca de el trabajo en los viñedos y el tema de la seguridad social. O sea que vamos en un camino que creo que cada vez que avanzamos un paso encontramos pasos mayores que tenemos que dar, como por ejemplo la posibilidad de aquellas tareas asignadas a las mujeres y a veces elegidas por las mujeres, como la docencia o el trabajo en la salud, sean mejor remuneradas en torno a la igualdad salarial. O sea, tenemos por delante un camino, yo digo victorioso, pensando sobre todo que después de que estas leyes se deroguen, la militancia de esta derogación y de la posibilidad de ampliar inclusión laboral e igualdad laboral tiene que ser la que marque el camino. Y por otro lado, me parece que este Congreso en este año y medio de pandemia ha dado claras muestras de que ese es el sentido en el cual transitamos, con la ley de teletrabajo que hablaba de personas que cuidan, con la consideración particular en este sentido, con el decreto vinculado al cuidado de los hijos del presidente, vinculado al ANSES y a la posibilidad de contabilizar años vinculados a la crianza de los hijos, y con el desafío enorme que tenemos de la inclusión del cupo laboral travesti trans, que han sido leyes votadas en este Congreso. Así que creo que es auspicioso, que es merecido y que además responde a la capacidad de organización, de lucha y que nos va a beneficiar a todos y a todas las identidades de género. Gracias. Gracias, María Rosa. Tiene la palabra la diputada Marisa Uceda. Gracias, señora presidenta, señor vicepresidente. Yo también voy a ser muy breve porque tanto sus palabras como las del vicepresidente y de las compañeras diputadas que me han precedido han sido clarísimas, pero no podía dejar de mencionar que esto es un paso muy importante hacia esa igualdad de derechos que buscamos aquellas que militamos el mundo del trabajo. Por eso es tan importante la declaración de mujeres sindicalistas. El trabajo no tiene género y nuestro desafío fundamental como legisladores es no replicar los estereotipos de género que reproducen el trabajo feminizado. ¿Por qué? Porque leyes como estas, que es verdad, se dieron en un marco distinto, que tutelaban a la mujer, pero porque nos ponían a la altura de los niños y de las niñas. Digo, las mujeres casadas no podían trabajar en esas épocas sin el permiso de su marido, después solo en trabajos honestos. Entonces, bueno, se entiende que se haya dictaminado una norma así, pero que ha caído en desuso, pero le sirve a aquellos que todavía se resisten a situaciones de igualdad dentro del mundo del trabajo a contratarnos en aquellas tareas que son mejor remuneradas. Porque esta ley además nos permite hablar de algo que lo decía la diputada Los Penato, de nuestra agenda, de la futura agenda de las mujeres en el mundo del trabajo, que es la visibilización completa y total de las tareas de cuidado, que son las que en definitiva impiden no solo nuestro ascenso en el recorrido laboral, sino en muchos casos el acceso al empleo. Digamos, esa pared de cristal con la que chocan un montón de mujeres a la hora de poder acceder a un empleo remunerado o formal.
Por eso, señora presidenta, yo recordaba las palabras de Eva Perón, digamos, ya en aquel momento la compañera decía: las mujeres hemos sido fundamentales en la transformación de esta nueva Argentina y sin pedir un mínimo de derechos ante la suma de innumerables obligaciones. Bueno, se acabó. Cada 8 de marzo marchamos porque nos reconocemos fundamentales en las transformaciones de nuestras naciones. Nosotras movemos al mundo. Ese es nuestro eslogan. Bueno, no vamos a permitir ningún obstáculo más en nuestra misión de mover al mundo, porque las mujeres nos despertamos y esta ley, señora presidenta, demuestra que nunca más nos vamos a dormir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. La diputada Dolores Martínez. Sí, gracias, presidenta. Quería aprovechar esta oportunidad, principalmente además porque también celebro que nos volvamos a reunir y no solo por la presencialidad. Por supuesto que es un paso muy importante, pero también habla de que podamos retomar nuestra agenda de trabajo en un año tan crítico como el que estamos viviendo y que también nos demos la oportunidad de no solamente tratar este tema, que es muy importante. Quiero acompañar las palabras de cada uno de los diputados y las diputadas que me precedieron a mí en el uso, con los cuales coincido. Me parece que está muy bien que estemos ordenando la normativa. Legalmente hablando, es una de, por supuesto, de las tareas que nos toca a nosotros como Congreso Nacional. Pero también, presidenta, quería aprovechar esta oportunidad para recordar otros proyectos que también tenemos para tratar en esta comisión. Uno que vengo impulsando, acompañada por varios diputados de esta comisión, que es sobre el tema de las garantías mínimas para el trabajo adolescente. Es un proyecto que me parece que habla de que no solamente tenemos que quedarnos con derogar normas, sino que también tenemos que animarnos a empezar a ayornar nuestra legislación. Le vuelvo a pedir, presidenta, que este proyecto lo consideremos. Sé que ha pasado por asesores, sé que tiene el visto, incluso hemos incluido propuestas de la diputada Ormachea, de su asesor. También sabemos que, y seguramente acá podemos escuchar al ministro, que va a estar por primera vez en el año, si no me equivoco, informándonos sobre un proyecto específico, pero que seguramente va a poder darnos un marco general sobre la situación laboral tan crítica que estamos viviendo en la Argentina. Entonces, me parece que en esta comisión hay muchos más proyectos que lamento que hoy, que tenemos nuestra primera reunión presencial, no estemos tratando. Y que hablábamos de las brechas entre hombres y mujeres, pero tenemos la brecha que tanto afecta a nuestros jóvenes. Y nosotros impulsamos proyectos que hablan sobre las prácticas formativas para el empleo, proyectos que están hablando también sobre la formación laboral continua para aquellas personas que hoy no tienen empleo. Temas que además debo decir que el Poder Ejecutivo está llevando adelante, que por eso a mí me parece, y vengo insistiendo, presidenta, en que es uno de los temas que nosotros tenemos que abordar. O, por ejemplo, el tema del blanqueo laboral, que hay presentados proyectos por distintos bloques, no solo el del presidente de la Cámara, que se habló bastante en este último tiempo, sino también por diputados y diputadas de nuestro interbloque, pero lamentablemente parece que el Poder Ejecutivo no se dio cuenta de que el Congreso está abierto y de que efectivamente podemos trabajar y lo sacó por decreto. Entonces, lo que quiero es, ya acompañé el proyecto, quiero confirmar que me parece muy importante que estemos tratando pero que hay problemas urgentes, problemas reales del día a día de nuestros conciudadanos que tenemos que abordar y que además tenemos con qué abordar. Entonces, me parece que es importante que eso suceda en esta comisión, ya que retomamos la presencialidad. Porque además también a veces me preocupa que haya diputados que presentan proyectos para prohibir debates. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que ser mucho más concretos, mucho más profundos, y le vuelvo a repetir, presidenta, tenemos con qué, y sé además que usted es una persona que siempre es abierta para el trabajo dentro de la comisión, así que espero que podamos lograrlo en lo que nos queda del año. Gracias. Bueno, gracias, diputada Dolores Martínez. Como bien usted sabe,
el trabajo en asesores para nosotros es fundamental. Todos los temas que siempre venimos sacando los abordamos. Este es un tema que pusimos en temario de asesores, junto con un montón de otros proyectos, de un montón de otros diputados y diputadas que también quieren tratar y también son urgentes. Prima siempre el consenso a la hora de abordar. Lo hemos trabajado mancomunadamente desde hace 2 años en esta comisión y todos los temas que hemos abordado, lejos de ser solamente proyectos de derogación, han sido proyectos también de construcción y de elaboración propia, incluso del Congreso de la Nación, incluso de esta Cámara de Diputados y Diputadas. Así que después me comenta puntualmente cuáles son los proyectos que le interesa y lo trabajaremos, como siempre. No hay ningún impedimento en ese sentido. Precisamente queremos sesionar para ampliar derechos siempre, por lo menos nuestro bloque se maneja así y en particular esta comisión. Sin nadie más quiera hacer uso de la palabra, podemos dar por terminada esta primera etapa de la comisión y en 5 minutitos podemos arrancar con la informativa, que ya están presentes los ministros. La verdad que quiero agradecer el acompañamiento de los proyectos y quiero celebrar una vez más sanción de leyes o derogación de leyes en función de la igualdad, en función de un mundo laboral más equitativo y en función también que acá se juega, como siempre, la redistribución de la riqueza. Gracias a todos y a todas y nos vemos en 5 minutitos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición.